Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Furiosa, la más reciente película dentro de la franquicia de la saga de Mad Max. Es una película que ha dado mucho de qué hablar, pero como siempre, primero, antes de hablar de la misma, vamos a ver el tráiler y ahorita vamos con la ficha técnica. The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic? Ok, esta película es bastante interesante por diferentes motivos que la han rodeado a lo largo de su producción, desde su concepción, hasta que finalmente la hemos visto estrenada. Como siempre cuando hablo de franquicias, como siempre que hablo de esto, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que ha sido la franquicia de Mad Max. Son de esas pocas franquicias en donde realmente solamente un director ha estado a cargo de toda la franquicia, en este caso es George Miller, que la primera película, simplemente llamada Mad Max, se estrenó en 1979. Después, en 1981 se estrenaba su secuela Mad Max 2, en este caso también con el subtítulo de El Guerrero de la Carretera. Finalmente en 1985 se estrenaba Mad Max Más Allá de la Cúpula del Trueno. Estas tres películas fueron protagonizadas por Mel Gibson y durante mucho tiempo parecía que se iban a quedar en estas tres películas, pues de repente el director tal vez nunca perdió realmente el interés de contar la historia, pero sí hubo un lapso de tiempo en donde se dejó de ver películas de Mad Max. Todo cambió en 2015, hace 9 años, cuando se estrenaba Mad Max Fury Road, una película que agarró desprevenidos por completo a todo el mundo. Es una película que inclusive en los premios de la Academia se llevó bastantes premios a nivel técnico. Es una película bastante gigante, bastante enorme, bastante extraña por sí sola. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tipo de cosas, pero bueno, lo importante aquí es que en 2015 se estrenaba esta película, en este caso con Tom Hardy y Charlize Theron como protagonistas. Y es que desde que se estrenó esta película, desde que se hizo la película, George Miller ya tenía la intención de sacar esta película, sacar un spin-off contándonos la historia de Furiosa, y que en ese entonces supuestamente no iba a tardar tanto, pero por limitaciones, obviamente a la hora de contarnos el origen de un personaje, pues se tenían que ver, uno de los retos técnicos es que se tenía que ver más joven el protagonista. En este caso el director no estaba tan seguro por contar con Charlize Theron como el personaje, o sea, para que repitiera el personaje, y enterándose de que muchas películas estaban utilizando cierto software para rejuvenecer a los actores, como lo puede ser Disney, con las películas de Marvel, como por ejemplo Civil War, o la película que le hizo tomar por completo la decisión a George Miller fue la película de Martin Scorsese del Irlandés, en donde utilizaban a los actores y simplemente con la tecnología de CGI para rejuvenecerlos, para poder contar la historia de toda una vida de un personaje desde su juventud, adolescencia hasta su adultez, vejez. En este caso, al no ser una técnica que estaba completamente desarrollada, y si han visto esas películas, pues se puede notar mucho de que son tecnologías en donde se notan muy acartonadas, donde se nota muy falso todo, y tienen que llevarse con ciertas técnicas. En ese momento tomó la decisión de no contar con Charlize Theron para hacer esta precuela, sino que por el contrario castear a una persona. Nos adelantamos unos cuantos años después hasta que finalmente Anya Taylor-Joy se confirmó como la protagonista absoluta de esta película, y finalmente 9 años después de Fury Road tenemos el estreno de Furiosa, o como llegó aquí traducido, de la saga Mad Max. Hace unos cuantos días, literalmente hace unas pocas semanas, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes. Me parece bastante curioso porque normalmente cuando agarran los festivales como Cannes, como Venecia, este tipo de películas suelen ser con un tiempo un poco más prolongado entre que se estrena en el festival a que llega a cines de todo el mundo. Esto ya lo hemos visto muchas veces con, por ejemplo, las películas de Venecia que han ganado, como Joker, como Dune, y con Cannes muchas veces ni se diga. Aunque bueno, cuando estamos hablando de grandes producciones, la verdad es que está bastante bien el tener tan cerca la opinión de los críticos, que todo el mundo la va a ver en el festival, con muy cercana a la fecha de estreno para que se siga en la conversión de todo esto. Si bien, por ejemplo, Fury Road sorprendía a todo el mundo por lo alocado, porque empezaba directamente con la acción y demostraba que se convertiría en un clásico del género, no
solamente por tener una acción interesante, sino porque realmente dentro de todos los apartados técnicos, dentro de todos los apartados que rodean a esta película, es un experimento rarísimo si lo piensan bien, y es un experimento que salió súper bien. Es una película como pocas veces la vemos en Hollywood, no solamente en el sentido de tener un estilo de dirección bastante bien marcado, sino todo completamente diferente. Entre ellos, por ejemplo, que la esposa de George Miller terminó editando la película, nunca había editado una película de acción, y justamente para darle una sensación nueva, una sensación diferente, fue la razón por la cual la terminó haciendo. Y todo esto va a que obviamente se tiene esta gran expectativa de gran película de acción, de gran cosa que vimos hace casi 10 años, y Furiosa no es en ese sentido esta película. Es una película mucho más calmada, es una película mucho más relajada, y en ese sentido puedo llegar a entender de que haya gente que lo va a decepcionar, de que la vaya a... Porque obviamente hasta ahorita, hasta la fecha en la que estoy grabando esto, que lo estoy grabando justo cuando se estrena, obviamente solamente tenemos las opiniones de los críticos, obviamente tenemos las opiniones de la gente que la vio en festival, de la gente que la pudo ver con pases de prensa y todo este tipo de cosas, pero obviamente en cuanto al público general puede entender de que tal vez hasta cierto punto va a haber personas que se van a sentir decepcionados con esta película. Es una película que está dividida por capítulos, y cada capítulo es intenso a su manera, y tiene sus propias secuencias emocionantes, tiene sus propios ritmos, tiene sus propias cosas, pero es verdad de que es más en ese sentido una narrativa de repente tenemos un subidón, tenemos una bajada, de repente tenemos otro subidón, y así se va a lo largo de 2 horas y media. Hombre, a mí me terminó gustando, pero puedo entender de que mucha gente quiera la experiencia que tuvo con Fury Road, y siento que hasta cierto punto es un acierto por parte del director el no intentar replicar lo que funcionó en esta película para poder darle un mismo respiro a esta misma, no solamente porque es el primer spin-off dentro de la franquicia de Mad Max, también no solo para demostrar que por lo menos en esta nueva etapa de la franquicia no todas las películas se van a sentir y ver de la misma manera, y es bastante bueno lo que hace el director aquí, que también es algo bastante curioso. Esto también ya lo hacía en la película pasada con el personaje de Max, que es un personaje que no decía mucho. Es en general creo que una película que no tenía tanto diálogo, sino que se entendía mucho más por las acciones de los personajes que por lo que estaban diciendo realmente, y en ese sentido, por ejemplo, Tom Hardy no tiene tanto diálogo en la película, y en este caso es un poco al revés. Obviamente no tenemos el personaje de Max, es el caso de Furiosa, la que no tiene tantos diálogos en la misma película. Vamos a entender lo que piensa, lo que hay en su psique, a través de las expresiones, a través de las emociones que logra resaltar Anya Taylor-Joy a lo largo de esta película. Que también hay otra cosa que también nos sorprendió, que no es spoiler como tal, porque en el tráiler se ve de que hay 2 actrices interpretando a Furiosa, una versión un tanto más adulta, que es Anya Taylor-Joy, y otra versión mucho más niña. En este caso yo pensé que Anya iba a tener como que la mayor participación de la película, y se tarda como casi la mitad de la película en aparecer, en tomar el control del personaje. Obviamente es un personaje muy importante, y hace un trabajo maravilloso, porque justo el punto que estaba diciendo, tiene este papel súper difícil en donde tiene que expresar mucho sin tener que decir tantas palabras. Hombre, es brillante tanto en el apartado del guión como en el apartado de dirección, como en el apartado de la actuación. Pero bueno, en general, tiene muchas de las cosas buenas que funcionaron en las películas anteriores, principalmente en la película anterior de Mad Max. Si piensas ir a ver la misma cosa frenética que salió en Fury Road, no lo vas a encontrar, pero sí te vas a encontrar, aún así, sin quitando la locura que fue esa película, la película de 2015, te vas a encontrar con una buena película de medio, te vas a encontrar con una película maravillosa entre medio, y que muchas personas la han catalogado como una de las mejores precuelas de la historia y todo este tipo de cosas. Hay gente que inclusive la pone al mismo nivel, o inclusive hay gente que la pone mejor que Fury Road. En mi caso me gusta más la película de hace 10 años, y a pesar de que no me terminó gustando tanto por diferentes razones, entre ellas por ejemplo que tiene mucho uso de CGI que termina siendo distractor, en el sentido de que por lo menos en la película anterior mucho era práctico, y hay cierto no sé qué que le quita que de repente veamos mucha cosa hecho por computadora y no tanto práctico. Aún así hace muchas cosas maravillosas la película, y si tienen la oportunidad de verla en pantalla grande es toda una experiencia, porque de nuevo, a pesar de no ser el ataque frenético que vimos hace 10 años, sigue siendo una buena película, sigue siendo una película que muy difícilmente vemos con
con estos colores casi radiactivos, con esta manera de dirección, con estas cosas que al final es George Miller dirigiendo una película de Mad Max, y sabemos que es una buena calidad y sabemos que es algo, váyanse preparados para una película que se va a sentir larga, que se siente en las 2 horas de duración, pero eso no significa que se sienta aburrida, eso no significa que se sienta pesada. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós. Bye. It's soil